Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Mariano López de Miguel, doctor en Historia Contemporánea. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas noches, Alberto. Encantado de estar aquí con vosotros, con tu invitación y confiando en poder desarrollar un poco un tema muy complejo y con muchas aristas, desde luego. Eso es, y tengo el placer de contar otra vez con Nacho Ibáñez, actualidad y análisis en Descifrando Guerra y la Directa. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Bueno, bueno, las gracias a vosotros por pasaros por el canal. Como ha comentado un poco Mariano, vamos a hablar de la guerra entre Israel, Hamas, también está metido Hezbollah, los hutíes. El 7 de octubre murió muchísima gente por la masacre de Hamas, pero también la realidad es que en Gaza también está muriendo mucha gente. Y bueno, si quieres empezar tú, Marian, un poco para concretar todo lo que ha sucedido, tenemos que tomar un día de referencia. Vamos a tomar el 7 de octubre. Ya sé que anteriormente no viene del 7 de octubre, que hay mucha historia atrás, pero tenemos que partir desde una fecha y vamos a partir desde el 7 de octubre. A mí es que el 7 de octubre, lo primero de todo y fundamental, buenas noches, Alberto, Nacho, disculpad que no me salude primero, encantado de estar aquí. Pues como decía, el 7 de octubre me pilló por sorpresa, ¿no? Como creo a todos. Creo que cuando empezamos a tener lo que era idea del ataque, pues fue a mediodía, un poco antes de las 12, no recuerdo bien. Era un sábado, eso es imposible olvidarlo, y yo estaba dando una vuelta por el Retiro y un compañero que trata esos temas me dijo, oye, ¿qué ha pasado esto y esto otro? Y yo dije, parece muy heavy, ¿no? Me empezó a mandar por Telegram unas fotos, unos vídeos y dije, a ver, vamos a ver, porque esto es importante. Puede ser un fake y dice, no, no está verificado ya. Claro, veo tres ataques simultáneos, etcétera, y me quedé de piedra. Y lo primero que me dijo este chico fue, fíjate, parecía que había una oportunidad, por así decirlo, de que hubiese una paz augusta en la cual los países árabes, principalmente monarquías petroleras, ya muchas de ellas han firmado acuerdos de paz con Israel, pero faltaría, digamos, lo más importante, ¿no? Que es Arabia Saudí por el tema de, bueno, de la solidaridad islámica ante todo, tiene la Meca, Medina como ciudades sagradas del Islam, y también pues por ser un contingente o una especie de compresión frente a Irán. Claro, lo primero que también viene a la cabeza es que Irán no quería ese acuerdo o ampliar los acuerdos de Irán bajo ningún concepto. Luego empiezas a ver la estética que llevaban los militantes y dices, bueno, aquí está Irán detrás. Quien niegue eso niega la mayor. No quita que bueno, que lo que estaba ocurriendo en Gaza desde aproximadamente de aquella 17 años, ese embargo por la victoria de Hamas en las parlamentarias de 2006, luego la intraguerra civil entre Fatah y Hamas en 2007, pues llevaron a muchas de estas cosas, pero hemos visto mil intifadas en 2014. 2017 cuando se proclama, bueno, unilateralmente por parte de Israel a Jerusalén como capital indivisible, y un largo etcétera que no quiero aburrir. Entonces, efectivamente, como comentabas, Alberto, esto viene de antiguo, pero a partir del 7 de octubre, pues el panorama cambia completamente. Y sobre todo cuando se ve esa especie de nuevo eje de resistencia, como ellos se autoproclaman, que son las tres Hs, ¿no? Hamas, Hezbollah y los hutíes, que realmente no son un, ¿cómo decirlo?, una nación-estado, ni mucho menos, pero son una extensión geopolítica de países, de regiones, y en este caso con el paraguas de Irán. No quiero decir así, ni vaya por delante que estoy justificando la acción de Israel, ni muchísimo menos. Es una acción desmedida, brutal, salvaje, en un régimen que era ya, si no poscolonial, pues de apartheid, ¿no? Y esto, pues, va por mal camino. Es obviamente una opinión personal, pero es lo que puedo analizar, pues, desde el 7 de octubre hasta a fecha actual, con más de 40.000 víctimas civiles solo en la Franja de Gaza. Nacho. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo en que los acontecimientos del 7 de octubre fueron una total sorpresa mm, para la comunidad internacional y creo que para el propio Hamas no se esperaba la facilidad con la que llegó tan lejos, pero sí que le quita un poco de peso en estos acontecimientos a Irán, ¿no? Creo que es una acción que sale de la propia Hamas y de la propia población de la Franja de Gaza por las circunstancias en las que viven y hay que recordar que poco antes habían firmado un tratado de normalización de relaciones con Arabia Saudí e Irán, ¿no? Que las firmaron en China. Por tanto, creo que uno de los motivos que llevó a Hamas a llevar a cabo ese ataque del 7 de octubre es precisamente el ver cada vez más invisibilizada su lucha
tanto en Gaza como lo que estaba ocurriendo sobre todo en los 2 últimos años en Cisjordania, que se había recrudecido mucho tanto los ataques del ejército como de los colonos, y es un poco una salida hacia adelante y de recordar al mundo, estamos aquí, lo que incluye precisamente también a Irán, ¿no? De comprometerlo un poco a mantener la retórica de defensa del pueblo palestino. María, no sé si quieres puntualizar algo que ha dicho él. No, coincido plenamente con Nacho. Es cierto también, me lo dejé de lado, todo lo relativo a la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, eh, China mediante. China no deja de ser también bueno, es el soft power, ¿no? El hard power puede ser, por compararlo un poco, salvando las distancias, con Rusia, pues con la invasión de Ucrania, etcétera, que ahí saca músculo. El poder y el músculo de China suele ser económico, ¿no? Y necesita de ambos países, productores de petróleo, de gas, sobre todo por la ingente necesidad de crudo que necesita un país que, bueno, es el más poblado del mundo. No obstante, decir también que, bueno, que Irán siempre ha navegado en esas dos aguas, en lo de normalización de relaciones con Arabia Saudí, porque sabe que es, entre comillas, el hermano mayor. Lo que es la rama sunita del Islam es el 90% de los creyentes o fieles musulmanes. Irán y el resto de países donde tienen una minoría no llegan al 10%, ¿no? Contando luego cambios demográficos, etcétera. Pero en este caso lo que ha ocurrido, pues sí, Irán sigue teniendo encima un problema ya de que voy a retrotraerme a otra retórica, que es la de interno, ¿no? Desde el asesinato, muerte en manos de la policía de Masa Amini, hay un conflicto interno en Irán. Luego se vio también con los balochis, etcétera, con esa especie de mini guerra no declarada con Pakistán, lo que fue en la conmemoración del cuarto aniversario del asesinato de Qasem Soleimani, la bomba en el cementerio de Kermán. Entonces, Irán no deja de ser un país que no es solo una potencia regional, es también un país que su extensión, digamos, de su política exterior es muy amplia y abarca, pues obviamente, desde la Franja de Gaza, menos en Cisjordania, el apoyo a los hutíes por una solidaridad del espectro chiita y, bueno, ese eje de resistencia que también al que se han unido, pues, países nominalmente aliados de Irán, pero que no acaban de romper las relaciones con Israel como puede ser mismamente, podría ser incluso Rusia, ¿no? Porque se ha surtido de drones iraníes para los ataques en Ucrania. Hubo otros países que ya directamente apoyan la causa palestina, sobre todo Latinoamérica, Nicaragua y Venezuela, pero que no declaran nominalmente una enemistad con Israel, ¿no? Han convocado al embajador, lo han expulsado, no recuerdo bien ahora. Y al final, pues todo lo que ocurrió el 7 de octubre, sí, es un conflicto focalizado regionalmente, pero que su extensión hace con todo el mundo, ¿no? Que encima, como bien indicó Nacho, se ha olvidado mucho la gente del tema de Gaza y Gaza, como no sé si fue el autor Jean-Pierre Filiu o Norman Finkelstein, indicaron que era la cárcel y es la cárcel al aire libre más grande del mundo. Nacho, una vez que sucede la masacre del 7 de octubre, ¿qué te parecen los acontecimientos que suceden a posteriori? Bueno, pues como creo que queda bastante claro la reacción de Israel ante el trauma colectivo que supuso el 7 de octubre, ha sido brutalmente desproporcionada. Mm, en mi opinión se puede tachar de limpieza étnica o de genocidio, en eso puede haber debate, pero lo que está claro es que ha sido totalmente desproporcionada. Cada vez vemos más claro que el objetivo de Netanyahu y del gobierno de Israel no es la vuelta de los rehenes, el objetivo de, como han señalado varios ministros de Netanyahu, es crear una presencia permanente en la Franja de Gaza, y los acontecimientos del 7 de octubre han servido para crear esta retórica dentro de Israel en la que nadie está en contra de la guerra. Quizá puede estar a favor o estar en contra de cómo se está llevando, de si es el momento de un alto el fuego o no, pero dentro de Israel la gran mayoría de gente coincide en la necesidad de esta guerra para acabar con Hamas, que por otra parte es un objetivo totalmente imposible. Quizás puedas llegar a acabar con Hamas, pero no vas a acabar con otro tipo de resistencia palestina, y más después de la destrucción que has creado, ¿no? Has creado una Gaza totalmente inhabitable,
por mucho que Israel llegara a retirarse de la Franja de Gaza, para la población palestina va a ser muy difícil recuperarse de la masacre que han vivido por tanto es muy difícil ver una salida ahora mismo positiva en cierta medida a los acontecimientos actuales. Mariano, ¿a ti qué te parece lo que ha sucedido también a posterior, después del 7 de octubre? Pues en un principio, obviamente sí, Israel respondió de la manera más brutal, coincido con Nacho totalmente. Se llega a limpieza étnica, traslado forzoso de población, incluso una presencia de nuevamente en la Franja de Gaza del ejército israelí, ¿no? Que ya advirtieron varios políticos retirados de la Knesset, etcétera, que podía ser el Líbano de nuevo o el Vietnam 2.0 de Israel nuevamente, ¿no? El único que sale beneficiado, aunque no lo parezca en un principio, aunque ha vuelto a caer en picado las encuestas debido a la recuperación de 6 cadáveres de rehenes, es Netanyahu. Netanyahu, recordemos que en 2023 se estaba firmando una proposición de ley para cambiar la judicatura. Y esto obviamente desvió toda la vista hacia lo que era el enemigo cercano, que era, bueno, pues Hamás, ¿no? También cambió lo que era la retórica de la población. Yo conozco gente que estaba en kibbutz, ha sobrevivido, por suerte, que odian a Netanyahu, pero ahora optan, pues, incluso habiendo trabajado con palestinos y demás, de acabar con Hamás. Claro, la brutalidad con la que se desarrolló el 7 de octubre, también habría que tener en cuenta la brutalidad que hay en la contraparte, ¿no? De Israel hacia los palestinos. Máxime, no solo en Gaza, también en Cisjordania, donde se ha visto en los últimos días que supuestos líderes de yihad islámica, etcétera, han sido asesinados selectivamente, pues con ataques de drones, francotiradores, un largo etcétera. En este sentido, pues sí, tiene mala pinta lo que pueda pasar. Mucha gente habla de que haya una zona buffer en Gaza con cascos azules únicamente de países árabes, otros hablan de una nueva ocupación israelí y gente como Ben Gvir, el ministro de Seguridad Interna, dentro del gabinete de Netanyahu, a día de hoy el más derechista o ultraderechista de toda la historia de Israel, habla ya de expulsión sin cortarse las redes y limpieza étnica de palestinos. Ha sido uno de los que ha vetado una comisión de investigación acerca de las violaciones de presos palestinos en la propia Israel, capturados y un largo etcétera. Entonces, todo pinta muy mal, parece que la situación no tiene viso de acabar a casi un año de ese ataque, de esa fatídica fecha. Y como bien ha indicado Nacho, puedes acabar con un grupo como Hamas, pero puede haber otros grupos Splinter, puede haber incluso una reorganización de yihad islámica con antiguos militantes de Hamas. Y como indicó un exdirector del Mossad, cuyo nombre no recuerdo, disculpadme, dijo tarde o temprano, y esto ya en 2018, habrá que sentarse con Hamas, hablar y negociar. Y no queda otra. A ver, lo que está claro que la forma de actuar de Israel en Gaza puede acabar físicamente con la gente que compone Hamas, pero la ideología después de ver eso va a ser complicado y yo creo que es indestructible en esa parte, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Nacho. Sí, sí, o sea, está claro que el 7 de octubre no se puede explicar sin el contexto de cómo es la vida de los palestinos, cómo es el proceso de colonización que lleva a cabo en Gaza, controlando todas sus fronteras y manteniéndolo bajo asedio durante muchos años, pero también muy grave en Cisjordania. O sea, ¿qué solución puede haber cuando se habla de solución de dos estados? Ahora mismo hablamos de un proyecto totalmente inviable, ¿no? Porque ¿qué dos estados vas a crear cuando ahora mismo hay 700.000 colonos viviendo en Cisjordania y Jerusalén Este, ¿no? Es un estado palestino bajo qué normas o qué haces con la cuestión de los millones de refugiados que viven actualmente expulsados desde 1948. Entonces, la solución que se propone de los dos estados ahora mismo no se la creen ni en Palestina ni se la creen en Israel, ¿no? Y Israel cada vez queda más claro y más, como señalaba Mariano, con los socios de gobierno que tiene ahora mismo Netanyahu, hablan directamente de la expulsión de los palestinos, tanto de Gaza como de Cisjordania. Las últimas imágenes que muestra el gobierno israelí con el mapa de Israel, directamente han eliminado a Cisjordania y forma parte de Israel. Por tanto, en estas condiciones no lo veo más que si sucediese un cambio de gobierno
en Israel, lo que mientras dure la guerra también es algo imposible. Netanyahu va a alargarlo lo más posible, ya sea con incursiones en Cisjordania, en Gaza, en Líbano. El motivo de la guerra es el que le permite seguir en el poder. Mientras se den estas circunstancias es imposible. Mariano, también a ti qué te parece eso, yo creo que tampoco es muy viable lo del No, los lo dos primero estados fundamental porque es, no hay ninguna, no sé, no se ve por ninguna parte, digo, yo creo que quién se haría cargo de la franja de Gaza, quién la gestiona. claro, y ahora mismo lo primero fundamental es que efectivamente la solución de dos estados está muerta. Es decir, Oslo está más que enterrado. Ya de hecho, en 2001, un ministro israelí de turismo, uno de los más ultras también, antes de la llegada de esta última jornada, por desgracia, Rehaman Sevi, decía, sí, 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 los palestinos tienen una patria. Y la gente se quedó, bueno, al principio al oírle insultando diciendo, va a aceptar lo de dos estados. Y dijo, tiene una patria, Jordania. Claro, ante eso ya despídete. Luego lo que estoy viendo es, pues efectivamente también bueno, el factor de ya en los mapas aparece Cisjordania como Judea y Samaria, quieren acabar básicamente con Gaza. Nadie sabe que no es viable, efectivamente, como has comentado Alberto, lo de no solo ya lo de los dos estados, ¿no? Que se dijo con anterioridad, sino el factor de que qué se hace con Gaza ahora, sobre todo porque es que ahora mismo es un solar. Perdón por la expresión, pero es que es así. No queda absolutamente nada. Ni hospitales, ni centros de educación, ni lugar, etcétera. Para una población de aproximadamente 2 millones de habitantes antes bueno, del 7 de octubre, ¿no? Y muchos hablan incluso, algunos expertos, como una especie de chechenización, ¿no? De lo que pasó de cuando Putin acabó con la rebelión independentista Sangre y Fuego en Chechenia, instaló un gobierno títere, se hablaba de que volviese gente defenestrada por Al-Fatah, como ese antiguo ministro de Seguridad Interna, Mohamed Dahlan, que siempre estuvo, bueno, con buena sintonía con Tel Aviv, Jerusalén, pero lo veo muy inviable porque se le puede considerar un colaboracionista o un traidor. Ahora mismo lo que hay en Gaza ya no creo ni que sea sede de venganza por parte de los que han perdido pues a muchísimos miembros de su familia, sino es la supervivencia día a día y hartazgo y de que la guerra acabe. Y efectivamente, y no quiero extenderme con esto ni cogeros tiempo, pues mientras esté Netanyahu en el poder, poco viable. Pero también si hubiese un cambio con gente como Benny Gantz, la Alianza Azul y Blanco, incluso laboristas, han dicho que la solución de dos estados no es viable. Entonces, eso da que pensar y tristemente para mal. Tengo una pregunta. ¿Podéis estar en desacuerdo? Para mí lo del 7 de octubre fue una masacre brutal de Hamas, que para mí es un grupo terrorista y no tiene cualquier acción suya, no la justifico nunca. Y yo en algunas cosas coincido, en otras no. Para mí principalmente lo que está sucediendo, los principales culpables es Hamas, porque por lo que hicieron el 7 de octubre y porque también se esconden entre la población. También digo que para eliminar a una persona, que ahí es donde concuerdo, de jamás no tiene que morir 40 palestinos. Eso es también mi parte de opinión. Creo que también, igual que es selectivo en algunos objetivos, como han hecho en Irán o en otras situaciones o en otros sitios, eh, la pregunta es, después del 7 de octubre, ¿qué creéis que tenía que hacer Israel? Si creéis que si no tomaba alguna decisión, que no creo que sea esta tampoco la más aceptable o adecuada, ¿qué debería de hacer, Nacho? Bueno, yo creo que, como decía antes, el 7 de octubre es imposible explicarlo sin el contexto y sin la situación asfixiante Mm. que vivían los gazatíes, ¿no? Jamás en cierta medida busca romper con el papel que estaba haciendo la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Al gestionar el territorio palestino siguiendo un poco las directrices de Israel, porque al no tener control sobre fronteras, sobre espacio aéreo, se estaban convirtiendo en en la propia policía interna de los palestinos. Por tanto, la salida a todo lo que hemos ido comentando fue lo que llegó al 7 de octubre. Lo que tenía que haber hecho Israel, pues para empezar, cumplir el derecho humanitario en cualquier intervención y en cualquier persecución sobre los atacantes. Evidentemente, Israel no iba a permitirse no hacer nada
después de los ataques del 7 de octubre, pero creo que Israel, que se considera a sí mismo el gran ejército y el gran sistema de inteligencia militar que tiene, creo que podría haber sido mucho más selectivo contra sus objetivos sin crear las matanzas indiscriminadas que está haciendo, que demuestra que son el objetivo. El objetivo es hacer Gaza inhabitable y el objetivo es destruir a la población palestina. Creo que tenían muchos más medios si el objetivo era acabar con Hamas. María, ¿tú también qué opinas? Y además, también hay que decir que el fallo de seguridad que tuvo, bueno, de los decisores, no fallo de seguridad de Israel, de los decisores como expertos, da igual si están un poco más de un lado o de otro, cuál es su opinión, pero mucha gente llega a la misma conclusión de que las personas que decidían ahí de Israel, no sé si ahí habrá que cubrir también cuando pase todo el conflicto responsabilidades, ¿no? Pedir. Sí, sí. De momento es que ni siquiera el ministro de Defensa y la gran cúpula del Mossad y el Shin Bet han dimitido. Y incluso tendría que haber dimitido el propio Netanyahu. Bueno, Tarek Bakoni, que es un autor que ha sacado un libro hace poco sobre Hamas, es que Hamas sí puede ser considerado, a ver, utiliza el terror, pues sí, hay actos terroristas. También no hemos de olvidar que antes de la Intifada, cuando seguía creciendo el apoyo al nacionalismo palestino, pues Hamas era un grupúsculo minoritario y han admitido gobernadores militares israelíes de Gaza que ellos habían dado dinero en las mezquitas, que fue lo que creó el movimiento islámico de resistencia, que es el acrónimo de Hamas. Unido a todo ello, Tarek Bakoni dice que no podemos negar solo la actitud militante de este grupo, ¿no? Es también un partido político con representación, como también lo Hezbollah, es hasta una entidad caritativa y hasta bueno, un abanico enorme, ¿no? Entonces, el universo, por así decirlo, rápido y un poco rimbombante jamás, abarca muchísimas constelaciones, ¿no? Pero efectivamente, lo primero que tenía que haber hecho Israel es cumplir con el derecho internacional. Y segundo, lo que pensé al instante de recibir todo esto era que iba a haber una respuesta muy dura por parte de Israel, pero pensé que iba a ser un poco, y a pesar de lo que se demostró luego de que hubo más muertos civiles que militantes, con ello me refiero a la respuesta estadounidense tras el 11S, ¿no? Cuando se invade Afganistán, etcétera. Pero ahí primó incluso el derecho humanitario, a pesar de todos los fallos que tuvo la ISAF, etcétera, y la debacle que hubo durante 20 años de ocupación, ni más ni menos. Pero en este caso no, se optó por la estrategia Grozny. Acabar y dejar todo arrasado y toda la persona que viviese en la Franja de Gaza, fuese civil o niño, niña, adulto o adolescente, era un militante en potencia. Y eso es una limpieza étnica, ni más ni menos. Gustará más o menos lo que estoy contando, pero ahí el primero que no cumplió fue Israel. No quita eso que yo, desde mi punto de vista, lo que se hizo el 7 de octubre fue una auténtica masacre, una barbaridad, la barbarie en estado puro, pero hemos de buscar también las raíces de ese terror, ¿no? Y las raíces de ese terror, evidentemente, a pesar de la desconexión en Gaza de 2005, es un embargo que dura ya 18 años, desde 2006-2007, y que impide que la gente tenga acceso a no solo una vida digna, sino a lo mínimo, porque la vida en Gaza ya era dura antes del 7 de octubre, ahora es mucho más dura, obviamente. Quedando zonas completamente vacías como es el campo de Han Yunes y como indicó Nacho también hay que pensar en los refugiados que desde el año 48 están apátridas porque los países que los acogen les dan unos mínimos pero no permiten tener nacionalidad, por mucho que digan estar a favor de la causa palestina. Ni Siria, ni Irak, ni quizás sí Jordania, pero el resto no lo hace y les trata como ciudadanos de tercera. Yo solo quiero hacer un añadido, que es que llegué a conocer a un profesor de la Universidad Complutense, lingüista, de origen palestino, emigrado ya en España hace muchos años, pero que anteriormente trabajó en Kuwait y dijo, he sufrido la ocupación israelí, pero el apartheid de los países y las monarquías petroleras no se queda atrás. Con esto no estoy justificando de nuevo lo que hace el gobierno israelí, la Knesset, etcétera. Pero hay que tener también en cuenta que a muchos países árabes se les llena la boca con la causa palestina para luego tratarlos como ciudadanos de tercera y hacer la vida imposible. Nacho, no sé si quieres añadir algo a lo que ha dicho Mariano, si no te pregunto otra cosa. No, estoy muy de acuerdo en que la situación de los palestinos ha sido muy dura también en el resto de países árabes que los acogieron en su momento. De Jordania fueron expulsados, de Líbano también, y es bueno, eterno intento de retornar a sus hogares desde el año 48.
Os pregunto, el norte de Hezbollah, ¿cómo ves la situación también que cada vez es más tensa? De Hezbollah solo puedo decir que también es otro, bueno, otro de los actores importantes. Es un actor tanto regional como nominalmente global, porque hay una presencia incluso de Hezbollah en países de Latinoamérica. Existe hasta una rama de Hezbollah en Venezuela. No quiero que parezca esto que estoy ahí acusando al régimen de Maduro, etcétera. No, hay informaciones y se ha sacado bastante, incluso en prensa seria, no fake news, acerca del tema. Hezbollah, Sí. pues hubo una guerra de 33 días en 2006, pues también se invadió la Franja de Gaza nuevamente, una guerra que fue una victoria militar para Israel, pero un desastre político y un desastre también, digamos, de relaciones públicas, ¿no? La guerra como tal la ganó Hezbollah. Sacó músculo ante Israel, le causó muchísimas bajas, creó el terror en el norte y supo recuperar algunas zonas del sur que estaban ocupadas por los israelíes tras la salida de las tropas en 2000. Pero Hezbollah, con presencia del Parlamento, con ministros, no solo es eso, es también pues una extensión dentro de un Estado, dentro del Estado, para la redundancia. Tiene su propia política exterior que rompe con lo que pueda haber el Parlamento libanés y largo etcétera. Se consideran eje de resistencia y a pesar de que es un partido chiita, pues está con Hamas, que es fundamentalista suní. Es decir, el enemigo aquí es en tiempos era el gran Satán, que era Estados Unidos, ahora es el pequeño Satán, que es Israel y hubo una unión. De todas formas, a mí hasta ahora me ha parecido bastante más comedida la actitud de Hezbollah que quizá las bravatas del gobierno iraní o incluso jamás. Es una opinión personal, claro está. Nacho. Sí, a mí también me sorprende hasta qué punto ha sido comedida la respuesta de Hezbollah, de Irán también, pero hablando de Hezbollah, nunca ha ido más allá de ataques y queda la duda si realmente no tienen la capacidad para ir más allá en los ataques de Israel, pero sorprende que mientras ocurre la guerra o la invasión de Gaza, Hezbollah haya sido hasta el momento comedido, ¿no? Se están dando muchos pasos, se han dado muerte, Israel ha dado muerte a varios militantes importantes de Hezbollah, pero parece que la retórica bélica no llega nunca a traspasar ciertas líneas, ¿no? Pero bueno, para Israel sí que es una guerra de desgaste muy importante. Hay que recordar que miles de personas del norte de Israel viven actualmente desplazadas de sus hogares y para el gobierno de Israel y para la sociedad israelí es un desgaste importante mentalmente y también económico, ¿no? La cúpula de hierro, cada vez que intercepta misiles, vale un buen dinero, son un montón de familias a las que hay que pagar alojamientos en otros lugares que no están en sus puestos de trabajo. Así que como método de desgaste, Hezbollah está cumpliendo en provocar que Israel tenga que tener un ojo también en el norte, como le pasa en el sur con los hutíes, ¿no? ¿Qué os pareció el primer ataque directo de Irán a Israel que lo anunció horas? No sé si os pareció de un gran calado, fue de chichinabo entre comillas. Mariano, ¿qué te pareció la respuesta de Irán? ¿El primer ataque sobre Gaza o el que hubo el 14 de abril? Perdón. El que atacó directamente a Israel. El que Sí, atacan sí, directamente a Israel desde Irán, ¿no? sí. Pues la verdad que a mí, hombre, no me extrañaba. Había, a ver, todos sabíamos, o bueno, no hace falta tener más dedos de frente para saber que aquel ataque en Damasco se había reunido la inteligencia de, bueno, Irán, de la unidad 8200 de Hezbollah, que es su rama de inteligencia y contraespionaje, etcétera, 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 para coordinar un ataque de algún modo contra Israel. Lo que nadie se esperaba es que hubiese un ataque con misiles o con drones sobre un complejo que no deja de ser diplomático. Es territorio iraní en un país ajeno, ¿no? De su corpus diplomático. Yo solo esperaba ver cuándo y qué tipo de respuesta. Claro, al principio cuando empiezan a decir ataque coordinado de misiles de todo tipo, drones y demás, por número, la respuesta básica es el miedo. Y ahí es lo que también coincido nuevamente con Nacho de sobre todo el desgaste psicológico. Ya no es que puedan ser efectivamente Chichinabo esos misiles, que puedan ser mayor o peor calidad, alcance. La única víctima que hubo, que creo que al final incluso sobrevivió, fue una niña beduina.
que le cayó una esquina de un misil cerca. Pero claro, estar oyendo las alarmas que no se oían desde que en un momento parecía que Saddam Hussein, durante la Segunda Guerra del Golfo, iba a atacar Israel en el año 91. Digo segunda porque la primera fue Irán-Irak, considerada así como tal. Y claro, había un momento en el cual pues la gente se asustaba, había un terror psicológico, había miedo de que se utilizase incluso armas químicas. Y desde luego también pues desgaste psicológico y desgaste económico. Lo que es la Iron Dome cuesta muchísimo mantenerlo. No sé si por cada misil que interceptas son aproximadamente $500.000. Y estamos hablando que aquel día se interceptaron pues casi 500 misiles. Esto solo hace las cuentas y es una barbaridad. Israel, aunque no lo parezca, aunque sea un país de startups, etcétera, el gasto militar es muy grande y el país técnicamente entró en recesión. No se comenta en las noticias, pero es una realidad. Entonces la situación es muy compleja. La respuesta me la esperaba de otro modo, quizá pues ataques como hubo contra, no digo un caso como el de Lamia, ¿no? Que se mostró luego que fue o bien Hezbollah o bien Irán, incluso hay una pista siria, la embajada israelí en el 92, pero dije, bueno, o pensé, mejor dicho, hace 12 años en Burgas, Bulgaria, se atacó a un resort donde estaban alojados turistas israelíes con una bomba. En Tailandia igual pues buscar una especie de venganza limitada. No, aquí fue lo bestia y más que el ataque por el número de misiles, yo creo que, pienso, vamos, que fue el terror psicológico que se causa. Estar completamente, a pesar de ser una potencia tecnológica, pues bajo fuego enemigo. No solo se defendió Israel, sino que también ayudó a Estados Unidos cuando Irán atacó. Reino Unido también, Tienen unidos, sí. Y Jordania, y Jordania Cierto, también. cierto, Jordania también, claro, que sí, me sí. parece el más relevante de todos, ¿no? En cierta medida que respondiese Reino Unido y Estados Unidos como principales aliados de Israel era lo esperable. Creo que Irán, avisando, les dio tiempo a que prepararan esa defensa y que quedaran totalmente marcados como aliados de Israel en cualquier circunstancia, ¿no? Colaborando en la creciente mala imagen, si ya era mala, que tiene Estados Unidos en todo el mundo árabe, ¿no? La medida para Irán fue un aviso, fue decir, estamos aquí, tenemos capacidad de atacar en tu propio territorio, pero no queremos que escale esta situación, ¿no? Dejaban claro que no les interesa entrar en una guerra abierta con Israel, pero tampoco podían dejar pasar el hecho de que se atacara un consulado iraní en Damasco. Y bueno, y si quieres para ir terminando, Mariano, Nacho, me da igual, si quieres, que acabo de hablar, Nacho, Mariano, ¿qué te parece la situación actual? Lo que parece que no va a haber es un alto al fuego o firmar una paz. Es que encima parece, por eso muchas veces me retrotraigo a Putin en Chechenia, perdón por la comparativa, pero cuando empezó la Segunda Guerra en el 99, hace 25 años, Putin directamente no eliminó, digamos, la guerrilla islamista, ¿no? Mató a lo que era la insurgencia secular, dejando a la rama más radical pues, como, digamos, únicos, entre comillas, interlocutores. Aquí ha pasado lo mismo. No voy a decir que Ismail Haniyeh fuese ni mucho menos en el mérito de la caridad. Decían que era un negociador, yo creo que es más bien pragmático, que hay un momento en que ya la guerra llega a un límite de desesperación que no, y que se podía sentar a negociar. Y justo muere asesinado en Teherán el día que nominalmente también llega a la presidencia un reformista que está atado de manos ahora porque hay un estado dentro del estado en Irán como es la Fuerza Quds, ¿no? Y la Guardia Revolucionaria, ambas dos. Entonces, claro, ahora mismo negociadores que tienes a Yahya Sinwar, el hombre a mil caras ahí, o el hombre a las sombras de Hamas en Gaza. Es que encima no hay negociadores buenos en este caso. Tienes por una parte a toda la tropelía de extrema derecha en el gabinete israelí, encima los religiosos que tienen mucho poder, por primera vez, y en el caso de la Franja de Gaza tienes a Yahya Sinwar y a la rama más radical de Hamas. Pues no pinta ni por asmo bien, vamos, es lo que pienso. Tampoco veo un final muy a corto plazo, máxime cuando el principal aliado de Israel, como es Estados Unidos, se juega el futuro de una vuelta al trumpismo, un cambio a una transición con Kamala Harris, que va a seguir siendo lo mismo, salga lo que salga en cuanto al apoyo a Israel, eso que no quepa duda. Y claro, los que van a subir, como siempre, son la población civil de Gaza o los propios palestinos de a pie en Cisjordania. Nacho.
Yo, bueno, estoy de acuerdo que el acuerdo es extremadamente difícil y que las posiciones son muy lejanas, pero sí, bueno, en los últimos días me inclino a pensar que quizás sí es posible que haya un acuerdo de alto el fuego en un futuro cercano. Lo que habría que preguntarse es hasta dónde va a llegar, si realmente puede haber una retirada israelí o no, pero la propuesta que lanzó Biden, que incluía intercambio de prisioneros palestinos por rehenes, la salida del ejército israelí de los núcleos urbanos, fue la que ya aceptó Hamas en su momento. Y que Netanyahu en el último momento fue el que rechazó el acuerdo. Yo creo que ahora mismo, tanto a Netanyahu por las presiones internas, podría llegar a aceptarlo viéndose presionado por Estados Unidos, que en el momento de campaña al Partido Demócrata le iría extremadamente bien colgarse la medallita de que ha conseguido un alto el fuego. Lo que veo más difícil es que se cumpla, ¿no? Que pueda retirarse Israel, pero puede volver en el momento. Creo que Israel no va a aceptar unas garantías de alto el fuego permanente, puede aceptar retirarse de ciertos sitios, pero creo que el control de la Franja de Gaza es una línea roja y más allá de Netanyahu, los ministros más extremistas de su gobierno. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchas gracias a los dos y espero veros otro día. Nada, yo encantado de que me hayas invitado, Alberto, encantado de conocerte también a Nacho. Y únicamente creo que nos queda reflexionar qué pudo llevar al 7 de octubre, sobre todo las causas. Son muy sencillas, estamos hablando de 75, 76 años de conflicto, en el cual hay un lavado de manos por parte de no solo de Occidente, que siempre se ocupa Occidente, también países árabes y potencias árabes regionales, en la propia Organización de Naciones Unidas y como siempre, los que sufren es la población civil. Es terrible y deberíamos de pensar ya muy profundamente en la segunda década del siglo XXI que, qué hacer, ¿no? Ante este caos. Sí, muy Pues de lo acuerdo dicho, contigo, Mariano. Creo que deberíamos reflexionar sobre cómo se van a contar los acontecimientos actuales dentro de unos años y cómo lo hemos contado nosotros y cómo lo hemos vivido si queremos formar parte de imágenes como la de Netanyahu en el Congreso de los Estados Unidos, que creo que en mitad de lo que está pasando va a ser una de las imágenes históricas que representen el momento actual y que analizar los acontecimientos actuales sin explicar el contexto de 75 años desde la existencia del Estado de Israel, pero ya antes desde la entrada del sionismo, requiere mucha reflexión y no dejarnos llevar por el minuto a minuto de este conflicto. pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo. Encantado. Muchas gracias.